Hemos tomado nota del considerable exceso de gasto en la ejecución del presupuesto de 2011 que requiere un mayor esfuerzo de consolidación en 2012. Acogemos con beneplácito el compromiso del gobierno español para cumplir con el plazo en 2013, para corregir el déficit excesivo por debajo del 3% del PIB. Esto es de suma importancia que España se adhiera al objetivo presupuestario en 2013, que se establece en el 3% del PIB. Con esta reflexión de Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, empezamos la tertulia capital. Reflexión suficientemente ambigua para señalar lo importante, pero lo urgente, que bien que lo separaron ayer los colegas de España en esta reunión de ministros de Economía y Finanzas del Euro, es que el ajuste sea superior al planteado por Mariano Rajoy en uso de la soberanía nacional. Ya saben que dijo hace apenas unas semanas el objetivo de reducción del déficit para este año iba a ser el 5,8%. Pues ese objetivo, dijo Juncker, está muerto. El nuevo objetivo es 5,3%, es un 0,5% de PIB inferior. Es en dinero contante y sonante 5.000 millones de euros más. Si ustedes recuerdan, yo se lo refresco en la memoria, el primer ajuste del gobierno alcanzó los 15.000 millones, se esperaba otros 15.000 millones de ajuste ahora con los presupuestos, pues deberán ser 20.000. Hoy en la tertulia capital, don Joaquín Gómez, adjunto a la dirección del diario El Economista. Buenos días, don Joaquín. Buenos días, Luis Vicente. Don Hermenegildo Altozano, abogado y socio del bufete Bers & Bers. ¿Qué tal, don Hermenegildo? Muy bien, don Luis Vicente. En un instante esperamos que se incorpore también don Gabriele Burgio, empresario. Pero aquí tenemos ya materia sobre la que reflexionar seriamente. Don Joaquín, ¿cómo están apretando las tuercas? El comienzo de la reunión fue escenificador. Cuando se acercó, yo creo que todos hemos visto la imagen de Juncker, y además el vídeo también está de Juncker acercándose a De Guindos, agarrándolo prácticamente del cuello, pero sin apretar del todo. Las sensaciones... Es portada de muchos periódicos. Sí, portada también del Economista, y yo creo que además con el interrogante Europa aprieta pero no ahoga, que yo creo que es un poco la conclusión de alguna forma que nos está ocurriendo. Yo creo que la escenificación de un ajuste de 45.000 millones, que era haber llevado el déficit nuestro de este año al 4,4%, era absolutamente imposible. La intención de haberlo dejado en solamente unos 30.000 millones, que hubiera sido la pretensión del gobierno del 5,8%, pues no parece suficiente a Bruselas y nos exige 5.000 millones más en el camino. Va a ser duro conseguirlo. ¿De dónde? Pero posiblemente no sea la cuadratura del círculo. Yo creo que alternativas hay, entre otras cosas, por ejemplo, Artur Mas, con lo que está ocurriendo en Cataluña, ya creo que nos abre la puerta de lo que va a suceder para el resto de comunidades autónomas y posiblemente para el conjunto del Estado, que es la reducción del salario de funcionarios públicos. En varias fases, y ¿verdad? yo creo que alternativas hay. Simplemente, creo que ayer lo publicamos nosotros en El Economista, simplemente llevando el gasto en recetas a lo que sería la media europea, la posibilidad de ahorro son otros 2.000 millones. En este momento, el gasto en recetas del sistema español supone aproximadamente el 18-19% del total del gasto sanitario. La media comunitaria está en torno al 14%. ¿Que necesitamos consumir más recetas los españoles que la media de los europeos, o es que tenemos un excesivo gasto en el consumo de recetas del sistema sanitario? Pues ahí es donde recortar, don Hermenegildo. Yo creo que esto es el resultado, es decir, esto es una negociación, y esto en Europa hay negociaciones pues no muy distintas en cuanto a su textura de lo que sería la negociación en un bazar turco en el que se compran y venden alfombras. Es decir, por una parte, el objetivo se fija inicialmente en el 4,4%, dice Mariano Rajoy, imposible, 5,8%, y al final nos quedamos en el 5,3%. Es decir, yo creo que es una clara victoria por parte de los negociadores españoles. Si hubiera dicho Mariano Rajoy un 6,1%, pues a lo mejor hubiera sido poco creíble, pero siempre quedarse por encima del 6%, pero muy cerca del 6% para rebajar el objetivo, pero siempre por encima del inicialmente fijado, pues eso desde un punto de vista de táctica política y de táctica negociadora hay que considerarlo un triunfo. ¿De dónde se puede sacar? De muchísimos sitios. Es decir, aparte del céntimo del copago sanitario que apuntaba Joaquín, que es una de las medidas que no solo reclama la necesidad de reducir el déficit, sino una pura lógica económica y un sentido común de hacer eficiente el gasto sanitario. También se pueden reducir
organismos públicos. El catálogo de empresas públicas que todavía están operativas es prácticamente ilimitado. Sí. Eso sería mucho mejor que reducir el salario de los funcionarios que son eficientes y que funcionan bien, porque lo que se trataría es simplemente de suprimir el gasto de organismos que no funcionan, con independencia de que pueda haber personas de valía dentro de ellos, pero lógicamente, efectivamente, hay un efecto. Y el efecto se produce siempre que hay, incluso con reducciones de cantidades que en términos relativos son pequeñas, consideradas individualmente, pero que en términos absolutos son muy significativas porque se multiplican por muchos millones. Por ejemplo, otra medida que está gravitando sobre el ambiente y que ya se ha convertido en algo más que un rumor es la subida del IVA. Es decir, la subida de 2 puntos del IVA. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que esperar un poco a que de verdad tengamos algún atisbo económico positivo. Lo decía Luis de Guindos en una entrevista este fin de semana en la prensa nacional, que posiblemente para finales de año sí que nos estemos encontrando una cierta recuperación económica que pueda trasladar de alguna forma lo que ocurrió en la anterior subida, que fueron los comerciantes los que digerieron, por así decirlo, la subida del IVA, y en este momento pues sería prácticamente inviable que los comerciantes pudieran de alguna forma asumir una subida al IVA al 20-21%. Yo creo que al final, es decir, esto es pura escuela austríaca de economía, es decir, son los precios los que determinan los costes y no los costes los que determinan los precios. Es decir, al final, si tú con el mercado, si la presión del mercado te lleva a bajar los precios, llega un momento de decir que siempre habrá alguien dispuesto a ofertar ese servicio, a ofrecer ese servicio por un precio determinado. Yo no creo que no haya margen para bajar precios o para ser mucho más eficientes. Hay margen para trabajar más horas, hay margen para apretarse todavía más el cinturón, y eso lo sabe muchísima gente y eso lo estamos viendo todos los días. Bueno, déjeme saludar ya a don Gabriele Burgio, empresario. Ya se ha desconvocado la huelga de Iberia, o sea que habrá podido llegar realmente bien, don Gabriel. No, había mucho tráfico esta mañana. No sé si es una señal de recuperación, porque he salido como siempre a la misma hora, pero he tardado como 15 minutos más. Pues como dice don Hermenegildo, está trabajando más horas todo el mundo que puede trabajar, que no es todo el mundo. Sí, es un concepto que todavía no ha pasado, el concepto de la productividad. Yo creo que es trabajar más horas, pero para producir más con el mismo coste. Es un poco la clave de la creación de riqueza, porque trabajar más horas solo no es suficiente, hay que trabajar más y producir más con el mismo coste. Claro, hay que trabajar más cuando en las mismas horas no se es capaz de producir más, ¿verdad? Esa es la cuenta. Yo creo que esa es la cuenta. Es decir, para mantener una misma cuenta de resultados, si necesitas trabajar más horas, pues obviamente trabajarás más horas y no tendrás un rendimiento económico pues negativo. Sí, la clave, de hecho, cuando se lee toda la historia económica de Alemania en los últimos 12, 13 años, esta fortaleza que está demostrando Alemania, toda la clave está en la productividad. Es decir, han hecho muchas inversiones, también maquinarias, en sistemas productivos, y ahora consiguen luchar. Miramos a los resultados en beneficios netos de Audi o de BMW, que son absolutamente increíbles y compiten. Y mejorando, y compiten en China. No solamente las compañías privadas. Los funcionarios públicos alemanes en este momento están reclamando subidas de sus salarios, que es la situación, yo creo que absolutamente inversa de lo que ocurre en toda Europa en este momento, cuando todos los funcionarios se conformarían con que les mantuvieran el salario durante los próximos años. En Europa del Sur. Bueno, fíjate, Alemania yo creo que tiene un elemento que los demás países no tienen en la misma medida. Alemania tiene varios, pero hay uno principal que explica muchas cosas, que tiene una formación profesional excelente, es decir, el programa de formación profesional que tiene es imbatible, o sea, la capacitación técnica de quienes siguen la formación profesional está a años luz del resto de los países de Europa, y tiene una formación universitaria y una formación de enseñanza media brutal. Es decir, el esfuerzo que hacen los estudiantes alemanes para tener un bachillerato y una licenciatura universitaria es impensable. La educación está al corazón de todo. En Alemania, los alemanes tienen 9 años de estudios de latín. Aquí, obviamente, la gente diría, ¿pero para qué sirve el latín? Salvo para... ¿En Alemania 9 años? En Alemania estudian 9 años de latín, con lo cual se han dado cuenta de que efectivamente el estudio del latín, pese a que sea una llamada lengua muerta, pues forma mucho la cabeza. Aquí se desechó pensando que era mucho mejor programar ordenadores, ¿no? Había una anécdota en el régimen de Franco que el ministro José Solís dijo que para qué servía el latín.
y alguien le dijo, bueno, pues para llamar a los naturales de Cabra, que era donde era él, egabrenses. Pues aquí nos pasa lo mismo muchas veces. Bueno, el recorte, esto ya no da tanta risa, el reajuste de España va a presentarse en los próximos días. Hay algunas comunidades autónomas que están haciendo curiosas cuentas, como Cataluña, que ya propone un nuevo ajuste del salario de los funcionarios dependiendo del ajuste que luego presente el gobierno. Bueno, Artur Mas, el presidente catalán, ya auguraba que otro 5% iba a bajar el sueldo de sus funcionarios este año. ¿Cómo se implementará esto? La decisión es que en el mes de junio de este 5% de reducción será una parte, concretamente el 3%, y el resto quedará pendiente para final de año. Concretament 3%. I la resta quedarà pendent per final d'any. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo creo que es que no hay otro discurso posible, es decir, y creo que el gobierno tiene la suerte de que en la Generalitat de Cataluña a estos efectos haya un gobierno pues que ha decidido tomar medidas con carácter anticipado y va allanando y preparando el terreno, ¿no? Es decir, yo creo que muchas de las medidas, yo no sé si hay una agenda secreta de tal forma que la Generalitat de Cataluña es la que presenta el menú que ha sido cocinado en Moncloa o si por el contrario pues esto es hay mucha copia de recetas del menú que se prepara en la Generalitat de Cataluña. Secreta. Es que es una avanzadilla clarísima de lo que va a ocurrir para el resto de comunidades y reitero, para lo que puede ser para el conjunto del Estado, a no ser que se produzca una inversión clarísima de la situación. Yo creo que a lo mejor el dato de crecimiento de la economía del 1,7 puede ser un pelín exagerado, pero tampoco vamos a ver una cifra mucho mejor. Y luego, por otro lado, es verdad que tenemos una cierta tranquilidad y yo creo que la vamos a mantener durante mucho tiempo en lo que es el coste de financiación gracias a la barra libre de liquidez que nos ha dado el señor Draghi y que no, por lo menos, no nos va a incrementar los costes de la deuda al Tesoro. Pero seguimos teniendo un diferencial de 300 puntos básicos en nuestro bono a 10 años, 330, y sigue siendo una cifra muy alta con la que seguir refinanciando nuestra deuda. Sí, sí, porque nos estamos acostumbrando a estos centenares de puntos, pero cuando los calculamos al final de año sobre las emisiones que estamos haciendo, son centenares de millones de euros que podrían ir a otro tipo de inversiones. Que son los que se llevan las subidas de impuestos y se llevan los ajustes al final. Sí, de hecho, cuando estaban hablando que Monti había conseguido de los 550 puntos básicos a 300, era equivalente a una maniobra mediana de déficit, porque hablaban de 5.000 millones de euros de gastos financieros, que al final era como una maniobra mediana de recorte de gastos. Sí, lo que queda, había leído esta mañana en un periódico, en La Gaceta, la agenda del gobierno. Es que la mayor parte está por hacer. Tiene 8 puntos esta agenda. 1, de los no hechos. Supresión de entes públicos, que imagino que es lo que irá con los presupuestos generales del Estado. 2, reforma de la educación y la formación profesional. 3, nueva ley del Poder Judicial. 4, la reforma energética. Ahí es nada. 5, nueva ley de costas. 6, ley de emprendedores. 7, ley de mutuas. Y 8, acciones por la unidad de mercado. Pues algo que se perdió ya hace un puñado de años. Hay una otra, yo creo que tendrían que hacer, que es, trabajando como trabajaba antes con muchos municipios en España, he visto como en los últimos 10, 15 años la plantilla de los municipios, de los ayuntamientos ha subido de forma exponencial, superior a las reales necesidades de administración de la localidad o del pueblo, del ayuntamiento. Y esto creo que ha creado una estructura que es inútil. Entonces yo creo que ahora mucha gente que tiene un empleo va a pagar por unos errores, digamos así, de gestión, de haber creado unas macroestructuras que no sirven. Pero fíjate, Aurelio, que tiene esa macroestructura, normalmente lo que han hecho es, utilizando una terminología castiza, el truco del almendruco, ¿no? Que ha sido crear la empresa pública para colocar además, ahí a los... Esto además. Entonces, sí. Pero a mí lo que me sorprende es que el titular de La Gaceta lo que decía es que Rajoy suprimirá el 30% de las empresas públicas. ¿Y por qué no suprime el 100%? Es decir, vamos a ver, que no es muy sencillo. No, es decir, estoy de acuerdo. Claro, es decir, bueno, pues si usted considera que hay empresas ahora públicas que tienen que cumplir una función, privatícelas, reparta las acciones entre sus actuales trabajadores, que se conviertan en propietarios y que se conviertan en eficientes gestores, que seguro que los hay,
de esa empresa. Cuando tengan que cuidar lo suyo, Claro, efectivamente. entonces decir, oiga, ¿por qué me hace usted pagar por empresas que pierden dinero, que están en sectores de actividad que compiten deslealmente con otras empresas que están en el mismo sector de actividad, que no tienen el respaldo de los presupuestos y que además es que no tiene ningún sentido? Es que, el mejor aval es la historia. Gracias a Dios en este país se privatizaron las telefónicas, las Repsoles, las Endesa, Endesa, las Iberias, y hoy tenemos multinacionales que son competitivas en los mercados internacionales. Si no se hubiera producido ese proceso de privatización, sería dramático. ¿Y por qué hay gente que todavía no lo ha entendido eso? Hombre, No porque el que tiene el puesto de trabajo... Vamos a ver, hay una mentalidad... Miren a Portugal, ¿y cuál es el problema de Portugal? Pero Joaquín, en España ha habido una mentalidad muy de posguerra, que además los que tenemos alguna edad lo hemos vivido cuando tu entorno familiar te decía, prepara una oposición que ya tienes eso seguro, ¿no? O sea, ha habido un concepto de propiedad del cargo público y un país muy funcionarizado donde además parecía que si no eras funcionario eres un pobre desgraciado, y además eso se sigue trasluciendo porque hay una... Lo lees en los periódicos todos los días, incluso en los que supuestamente tenían que tener una orientación. ¿En su país, en Italia, es igual, don Gabriel? Sí, hay una cultura del sur Europa. Yo creo que el puesto fijo con algo relacionado con la administración es seguro. Y una vez entrados ahí puedes estar tranquilo toda la vida y de verdad, como decías tú antes, no trabajar con la gana y la voluntad que trabajarías en una empresa privada, porque nadie nunca te pone objetivos, no tenemos presupuestos y todo se arregla de una forma o de la otra, ¿no? Y entonces esto es una cosa, es una enfermedad. Es una enfermedad que ningún gobierno de ningún color consigue sacar, porque es una costumbre a no producir, al final a no producir, ¿no? Y yo pienso, Gabriela, que esta crisis por lo menos debería haber servido ya para que la gente entendiera que el dinero público no es mana que cae del cielo. O sea, es decir, que el dinero público hay que sacarlo de nuestro bolsillo, hay que financiar nuestra deuda, igual que financiamos nuestra hipoteca y cuando nos compramos un coche a plazos. Y yo creo que llevamos suficiente tiempo de crisis como para haber entendido este concepto. Sí, pero Joaquín, fíjate, cuesta mucho, pero es que además hay una serie de mantras que se repiten y además se repiten también en la derecha de igual modo, que es, por ejemplo, asociar calidad a enseñanza pública, asociar calidad a sanidad pública. Es decir, parece que todo lo que la sanidad pública o los médicos que trabajan en la sanidad pública tienen un halo de santidad que no tienen los médicos que trabajan en la sanidad privada, de igual forma que los empresarios, para el común y además es lo que decía antes que sale en muchos periódicos de supuesta orientación liberal, o sea, ser empresario es ser sospechoso de algo, y ganar dinero es ser en España sospechoso de algo. Es que gana mucho dinero, entonces todos los días se publican los indecentes sueldos que ganan determinadas personas. Entonces, en esa mentalidad de país, como tenemos todavía el criterio de que ser empresario es algo malo, porque ganar dinero es algo malo, y resulta que es que la manifestación del domingo de los sindicatos y el paro, y decir, ¿por qué no se dice de una vez usted, lo que a usted le preocupa son los 1.000 millones de euros que le han quitado de formación, o lo que a usted le preocupa es perder esa especie de monopolio de utilización del 40 y el 60% ¿no? de los ingresos que tienen en este momento los sindicatos, ¿qué es lo que van a perder al perder el monopolio de la formación? ¿Por qué no pierden el 100%? ¿Por qué no se dejan de financiar por los presupuestos generales y se financian con las cuotas de afiliados? Yo creo que estamos en eso totalmente de acuerdo. Entonces, no, pero es decir, ¿por qué un gobierno que tiene una mayoría absoluta suficiente y cuenta con el apoyo de Convergencia y Unión no aprovecha para suprimir la financiación de los partidos políticos y de los sindicatos? A partidos políticos porque siempre está la remora que al fondo, al final, los partidos consigan luego financiación de forma ilícita. Y esto es un poco lo que motivó en su momento la ley de financiación de los partidos. Sí. Es decir, el sistema te paga, evitamos que tú al final, pero pasa que pasa. Si es que sigue lo mismo, es que decir, mire usted, o sea, si esa fuera la finalidad, excelente, pero es que lo que hemos tenido es los corredores y pasillos de los juzgados españoles llenos de políticos municipales y autonómicos principalmente, y algún político de política nacional, exhibiendo sus indecencias. Sí, porque nunca es suficiente, ¿no? Cuando quieres luego... Sí, la prueba más es un poco el reflejo de lo que sucedió en las manifestaciones, que al final fueron los pocos afiliados que tienen los sindicatos, Madrid 30.000, claro. Sevilla y Andalucía creo que 15.000 y Barcelona 14.000. Los liberados sindicales. Claro, por tanto, pagados por las empresas estas privadas. son las cifras que dio la Dirección General de la Policía, son cifras yo creo que ridículas, y además que te ponen de manifiesto. Es decir, yo me sorprendía, intentaba buscar los datos de una ciudad como Valencia, una gran capital, y dices, pero claro, como son fallas, fiestas, ¿no? Ni siquiera los sindicatos acudieron masivamente a la manifestación. Y dices, no lo entiendes.
Pero en Madrid pero son estoy de 30.000, acuerdo. que no es nada. O sea, eso, es decir, eso lo concentra, es un tercio de los señores que van a ver a jugar al Real Madrid. Estamos viendo un las domingo. imágenes y yo viendo las fotografías el otro día que llegaron de agencia, costaba ver grandes bloques en la manifestación. Había fotos cenitales un poco de la plaza de las Cibeles y se veían enormes huecos. calvas Sí. en la manifestación. Bueno, amigos, pues vamos a seguir trabajando. Hoy en la tertulia capital, don Gabriel Burjo, don Hermenegildo Altozano y don Joaquín Gómez han comentado las noticias del día. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias.